Biblia, Génesis capítulo, versículo 16. Génesis 13, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues respondió, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Qué vemos aquí? La reconfirmación del llamado. La reconfirmación del llamado. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida. Cierre sus ojos, arrodille su corazón y dígale a Dios: quiero escucharte, quiero que me hables, quiero entenderte. Pero como me decías esta mañana, no solamente quiero escuchar, quiero entender, quiero dar fruto. ¿Y fruto qué? Permanezca. ¿Y fruto qué? Permanezca. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de venir a abrir tu palabra y ser exhortados por ella. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder ver tu palabra hoy para ser enseñado, corregido, redarguido, convencido de que eres real, de que existes y que das premio, galardonas al que cree en tu existencia. Creemos en tu salvación, creemos en la obra de Cristo, creemos que Jesús es Señor y Salvador, y en esta mañana venimos a oír tu voz. Señor, tu palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. En esta mañana nos disponemos a ser enseñados, corregidos y redarguidos, pero también dotados para las obras que nos has llamado a hacer, Señor. Por favor, mi buen Dios, habla con claridad a tu pueblo. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu hoy nos deje entenderte un poco más. En el nombre de Jesús oramos. Si usted le pide a Dios que le hable, seguramente en esta mañana lo va a hacer. Estábamos viendo Génesis 13, versículo 16, y allí, hace 15 días, y hace un mes ya, sí, hace 15 días, estuvimos hablando del llamado de Abraham. Y estuvimos viendo los componentes que tiene un llamado, ¿cierto? Vimos los componentes del llamado de Abraham. Y también estuvimos viendo la reconfirmación. ¿Por qué estamos hablando de una reconfirmación? Porque en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, usted vuelva ahí un poquito en la Biblia y lea conmigo, dice: pero Jehová había dicho ¿a quién? ¿Cómo? Vamos a ver si estamos todos en el mismo lugar. Génesis 12, 1. El que no lea le ponemos penitencia el día de hoy. Génesis 12, 1. Pero, ¿cómo es? Todos al tiempo. A ver, 1, 2, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra de donde se te dé la gana, de donde tú quieras. Parte del llamado, ¿no? El llamado viene acompañado de dirección. Viene de dirección. Y muchas veces, aún estando llamados como lo vimos, y siendo llamados y escuchando la voz de Dios diciendo: es donde yo te dirijo, es donde yo quiero, es como yo quiero, muchas veces torcemos el llamado. ¿Y cómo lo torcemos? Donde yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Y ponemos a nuestro necio corazón y a nuestra mente a hacer que dirija nuestros pasos. El llamado implica que yo me quiera sujetar a la voz de la dirección de Dios, a ir donde Él me quiere llevar, a hacer lo que Él me pide que yo haga. Y dijimos que parte del llamado tiene algo maravilloso, y es que Dios dota al que llama para que haga la obra que Él le llamó a hacer. Dios dota. Abraham es tan buen espiritual, no sabe mucho de la fe, pero llega a ser el hombre de la fe. Y en medio del llamado vimos que él en un momento se desvía, porque decide hacerle caso a su corazón. Tiene una necesidad física,
como usted y como yo, alguna vez tenemos una necesidad y termina vendiendo los principios, el llamado de Dios por cubrir el hambre. Me voy para Egipto y en el momento que se sale del llamado, que entra en desobediencia, se mete en problemas. Casi pierde a su mujer porque el faraón estaba que la ponía de esposa de él. ¿Y qué más pasó? Dios lo perdona. Vimos que recobra la comunión con Dios porque una persona que ha sido llamada por Dios, dijimos, un principio del llamado, que Dios lo que empieza, lo termina. Aquel que empezó la buena obra en vosotros, también la va a terminar. Y eso le da descanso al que ha sido llamado. ¿Sabe por qué? Porque a veces las exigencias que hay alrededor le hacen pensar que por ser llamado no tiene derecho a equivocarse. ¿Abraham falló? ¿Y por qué Dios no lo rechazó? ¿Por qué Dios no lo hizo a un lado? ¿Vimos por qué? ¿Por qué? Por la misma razón cuando tú y yo hemos pecado y hemos fallado y nos hemos hecho los sordos a la voz de su llamado. Porque su gracia está por encima. Porque su gracia abunda. Porque la salvación no se pierde y eso no quiere decir que pueda vivir como quiera, sino que quiere decir que como la salvación no se pierde, ahora mi responsabilidad es estar en comunión con Dios. Y así como pido el pan diario, debo pedir el perdón y la limpieza diaria. Eso lo estuvimos hablando ya, ¿cierto? Y nos sentamos un poco en el llamado y dije, vamos a hacer por ahí 3 sesiones acerca del llamado. ¿Por qué? Para volver a saltar a Génesis 14. Hace 8 días tuvimos la gracia y la misericordia de Dios que un hombre llamado por Dios a las misiones pudiera venir a compartirnos y nos dijera cuál es la experiencia de un hombre de Dios que ha sido llamado a un mundo donde predicar el evangelio le puede costar la vida, ¿cierto? Y nos habló parte del llamado también y una característica para no dejarse engañar el corazón. Es que yo voy a buscar a Dios para que me dé casa, carro, beta. Quiero seguir a Dios por los beneficios, pero sin los compromisos. Y ese no puede ser la resolución en su corazón y en mi corazón para buscar a Dios. Dios no quiere que lo sigamos por su billetera o porque pueda apagar un incendio. Él quiere que lo sigamos por fidelidad, por amor, por lo que Él es, no por lo que Él me puede dar. Si no funcionan las relaciones humanas, ¿usted quiere un amigo que lo siga por su billetera o por el tipo de persona que es? ¿Usted quiere un esposo o una esposa que quiera todos los privilegios, pero no el compromiso de esos privilegios? Igualmente sucede en la relación con el llamado. Dios te llama y al llamarte también adquieres unos compromisos. Y el compromiso de Abraham, ¿cuál era? Recordar que era extranjero, recordar que era peregrino, lo vimos. Estar pendiente del altar, de la comunión, ¿cierto? Confesar. Y cuando confesa vimos que la comunión fue restaurada y vimos cómo se restauró. Porque Dios le volvió a hablar. Vimos que Dios le volvió a hablar cuando él se aleja ¿de quién? De Lot. Eso lo encontramos allí en el capítulo 12. Y Dios le volvió a hablar. Y ahí fue cuando reconfirmó el llamado. ¿Cuándo volvió a hablar Dios? Cuando Abraham estaba ¿en qué? En plena comunión, en obediencia. La comunión, dijo, creo que les dije eso alguna vez ya, la comunión es un hilo delgado, decía Josh McDowell, es un hilo delgado que fácilmente rompemos. Lo rompemos con un pensamiento, con un sentimiento, con una palabra, con una acción, con hacer o con dejar de hacer, porque el dejar de hacer también es pecado. Ese hilo delgado llamado comunión lo rompemos. Pero la relación filial que tenemos con Dios es una cadena irrompible. No deja de ser padre. Por eso existe una parábola que se llama el hijo pródigo. Porque a pesar de que el hijo pródigo se revolcó con los marranos, Dios lo rechazó cuando volvió. ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo lo recibió Dios? ¿Cómo? ¿Con alegría? ¿El padre cómo estaba? ¡Ay, otra vez volvió este coche! ¿Cómo lo recibe? ¿Hace una qué?
¿Quién era el que estaba molesto porque el hermano volvió? El otro hermano. Y normalmente así sucede en la iglesia, aunque eso es una tipificación literal de Israel y la iglesia, pero también prácticamente sucede en la iglesia. Nos molesta más que al mismo Padre, ¿cierto? Nos molesta más, nos carga más. Y cuando eso está pasando, tengo que mirar cómo está mi corazón con Dios. ¿Qué esperaba Dios del hermano? Que recibiera al hijo pródigo como lo estaba recibiendo él. Recíbelo como un hermano pródigo. Recíbelo bien, tranquilo. Yo me hago cargo. Yo tengo el control, no lo tienes tú. Tranquilo, no te preocupes, deja el afán. Leíamos eso esta mañana en la cena. ¿Quién se encarga? El Señor. El Señor es el que se encarga. Listo. Parte del llamado. Y voy a hablar, o voy a hacer el resumen de principios que hablé hace 15 días acerca del llamado para retroalimentar. Usted ya tuvo la tarea de haber leído Génesis capítulo 13, pero también vimos otros pasajes. Recuerdan que el Señor nos dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los he llamado. ¿Y los he llamado para qué? Para que lleven fruto. Y fruto que permanece. Entonces, características del llamado que vimos en la sesión pasada, le invito a que vea el video nuevamente, está la grabación subida en el canal también. Dios provee al que llama y Dios dota al que llama. Dios le va a dar alimento a Abraham, Dios le va a dar comida, Dios le va a dar fuerza, Dios le va a dar sabiduría. Dios provee para el llamado. Dios provee al que llama. Moisés le dice a Dios: no sé hablar, tranquilo que yo puse la boca. Señor, soy torpe de labios, ¿cómo comunico el mensaje? Tranquilo, yo lo hago, se dispóngase. Yo lo uso, no se preocupe. ¿Cuál es mi parte en el llamado? Vimos eso. ¿Cuál es mi participación en el llamado? Hacer caso. ¿Qué más vimos? ¿Qué espera Dios del llamado? Obediencia, que atendamos al llamado, que le escuchemos. ¿Quién llama? Eso lo vimos. Dios. ¿Por qué es importante el llamado? Porque Dios es el que llama y Dios es el que dirige y Dios es el que provee. Por eso el que es llamado no descansa en lo que Él puede hacer, sino en lo que Dios puede hacer y faculta. Cuando una persona ha sido llamada por Dios, ya no descansa en su propia profesión, en su propia carrera, en su propia economía, sino descansa en aquel que lo ha llamado y ha prometido. Dijimos que el llamado viene acompañado de promesa. Vimos Génesis 12:1, el llamado viene acompañado de promesa. Génesis 13:16, el llamado acompañado de promesa. Dios normalmente al que llama le promete, se compromete. ¿Qué más vimos del llamado? Que el llamado viene acompañado de la fidelidad de Dios, que Dios se compromete a hacer y que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. ¿Qué más vimos del llamado? Que quien llama es fiel y por eso debemos descansar en él. ¿Qué más vimos? Que viene con promesa y también viene con pruebas. Oye, no, yo quiero llamado pero sin problemas. Yo quiero llamado sin persecución. Yo quiero llamado, pero siempre con la economía 100 de 100, porque si llega a haber escasez económica, no, yo como que renuncio al llamado. ¿Funciona así? No, así no funciona. Vimos que el llamado es como los dones, es irrevocable. Es irrevocable. Jonás no quiso hacerle caso y lo vimos. ¿Y terminó dónde? En el centro de la voluntad de Dios, haciendo y ejecutando el llamado que Dios le había hecho, por más que él no quería, por más que cogió barco para otro lado, por más que quiso alejarse. Sí, se alejó por un tiempo, pero Dios lo había llamado, y como lo había llamado, iba a ser la voluntad para la cual había sido llamado. ¿De quién depende la bendición que viene con la promesa del llamado? ¿De Dios o de mi obediencia? De la obediencia personal. Hablamos de un llamado general, el llamado a la salvación, ¿cierto?
Dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. El llamado a la salvación es para todo el mundo. Muchos son llamados, pocos contestan al llamado de la voz de Dios diciéndole: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno de los que está por ahí oye mi voz y abre su puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Ya respondiste al primer llamado de Dios frente a la salvación, a la reconciliación y al perdón de pecados? Es el primer llamado, es el llamado más grande que hay en la Biblia. El llamado a ser hijo, el llamado a ser adoptado, el llamado a ser heredero, el llamado a ser santo como Dios lo es, porque Él es santo. Y dijimos que Dios provee el llamado, y hablando de la santidad, Dios me dice: sea santo porque yo soy santo. ¿Dios me provee para eso? Si no es por su Santo Espíritu, yo no puedo hacerlo. Amen como yo he amado. ¿Dios provee para eso? Sí, porque en mi fuerza no puedo amar como Dios ama. Perdónense los unos a los otros como yo los he perdonado. ¿Puedo perdonar de esa manera si Dios no me provee el perdón que Él me ha dado? Si no me provee su Espíritu, si no me provee su presencia, ¿puedo acudir al llamado de Dios en la vida práctica? No, es imposible agradar a Dios, y lo vimos, y estuvimos hablando bastante de ello hace 8 días. Ok, hoy quiero que recordemos un poco los llamados especiales de la Biblia. No voy a hablar de todos, pero tal vez me ubique con Abraham haciendo un símil a otras personas que Dios llamó. Dios llama a muchas personas en la Biblia a la salvación, como a muchos de nosotros nos ha llamado a la salvación, pero el trabajo específico a todos no nos ha llamado. Dios nos llama a todos en la iglesia a ser pastores. Dios nos llama en la iglesia a todos a ser evangelistas. Dios nos llama a todos en la iglesia a la obra en el ministerio. Como Dios solo llamó a unos a ser apóstoles, Dios nos llama a todos a ser apóstoles. A la misma nivel de los 12 discípulos de Cristo, a todos no los llama, pero sí los llama a ser apóstoles en el significado de ir y llevar el mensaje del evangelio y ser columnas y levantar gente para Cristo. De llevar el mensaje como mensajeros, sí. Al mismo nivel de ellos, no. A todos nos llama la gran comisión. A todos nos dice: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y como yo los he llamado a hacer esta tarea, no se preocupen, no están solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Ya fue el fin del mundo? ¿Estás cumpliendo ese llamado? Porque ese llamado no es solo para los pastores y los misioneros. Ese es el llamado para la iglesia, para todo creyente. Lo poquito que te haya enseñado Jesús, ¿ya se lo estás transmitiendo a otro? ¿Ya le estás diciendo a otro que en él hay perdón de pecados y vida eterna? ¿Si es lo único que sabes? Pastor, es que yo solo me sé Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Con que sea, utiliza el llamado llevando ese mensaje. Con lo poco que has aprendido de él, ¿estás acudiendo al llamado que Cristo ha hecho en tu vida? Y hay llamados en la Biblia que nos llevan a, tal vez, a decir: a mí me ha pasado igual. Yo no sé, si usted viera personajes en la Biblia, yo no sé usted con quién diría: me siento afín y siento que ese llamado también me tocó a mí. Hay un llamado hermoso, el de Pablo, ¿cierto? Muchos cuando ven la conversión de Pablo dicen: wow, yo quiero un encuentro igual con Cristo, pero no quiero la vida de Pablo. Quiero un encuentro y quiero un conocimiento como el de Pablo, y quiero aprender la doctrina y tal vez enseñarla como la enseñaba Pablo, pero yo no quiero la vida que le tocó al apóstol. Pablo fue llamado a un ministerio específico. Dios podría utilizar el llamado de Pablo para llamarlo a usted o a mí. Escúcheme lo que le estoy preguntando. ¿Dios podría utilizar el llamado que le hizo a Pablo para llamarlo a usted y a mí al servicio? Cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 12: vete de tu tierra y de tu parentela, ¿cómo se lo diría? ¿Cómo se lo diría? Algunos dicen, tal vez se lo dijo en sueños. Muchos de los doctos de la palabra antigua dicen, lo más probable es que Dios le haya hablado en sueños.
o haya escuchado su voz directa. Pero la mayoría de llamados que veo en la Biblia vienen por medio de la voz de Dios. ¿Vienen por medio de qué? ¿Dónde está la voz de Dios? No la cierren, ábranla a ver si de pronto lo llaman esta mañana y le dice, despierte que lo llamé al servicio, despierte que lo llamé a la vida. Tal vez usted ahora hoy en esta mañana le diga, Lázaro, levántese de esa tumba y sígame. Esta es la voz de Dios. Dios hoy en día llama y lo sigue haciendo como llamó muchos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a través de su voz, a través de su boca, a través de su palabra. Y el llamado de Pablo estaba diciendo, Dios lo llama, ¿no? Pablo, y todos los chicos están de moda con la canción del llamamiento de Pablo, ¿no? ¿Por qué me persigues? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Ya no serás más Pablo el perseguidor, ahora es Pablo mi predicador. Y bueno, suena bien. Cuando Dios llama a Pablo, lo llama a través de su palabra. Pablo escucha su voz y con el llamado juntamente recibe una instrucción. Igual que Abraham recibe un llamado de parte de la voz de Dios y Dios le da una instrucción. Con Jeremías recibe el llamado audible de Dios, Dios le da una instrucción y le provee para que el profeta llorón hiciera la tarea que tenía que hacer, ir a hablarle a una nación. Lo dota también. Las palabras del Señor fueron puestas en su boca con un carbón. Fue purificado para la obra. Isaías, igual. David, cuando David es escogido para ser rey y es llamado a ser rey, pues Dios llama, hermanos, Dios llama al que menos nosotros creemos que vaya a llamar. Porque Dios cuando llama no llama conforme a nuestro corazón piensa, sino conforme a su deseo, a su voluntad, a su soberanía y sabiendo lo que va a hacer con ese insignificante ser para muchos. Para muchos David era un simple pastor, un hombre que, no, por eso no damos nada. Tanto que cuando el profeta llega a ungir al rey, el papá llega y le hace desfile de la mejor mercancía. Mire, este es el hijo más grande, más guapo, más fuerte, este es el que vale la pena, este es el pilo del grupo, este es el inteligente de la casa, este es el que va y se muele y trae la comida y trae el ganado, este es un guerrero de mí, este es el que tiene pinta de rey. El otro pues flaquito, enclenque, no tenía pinta ni de levantar un ladrillo, pero lo que no se imaginaba su papá era que él ya se había enfrentado a fieras por el rebaño. Ya había peleado con el oso y con el león, y el Señor le había provisto de su fuerza para ejecutar su trabajo. El llamado a veces viene de una forma en que nosotros decimos, ¿cómo? Dios llamó a ese hombre a que le sirviera, pero si es que será un vagabundo, como suena esa canción de diciembre, sin mundo, borracho, mujeriego, jugador, con charrasqueado, ¿cómo es posible? ¿Dios lo llamó? Sí. Porque Dios llama de lo más vil, bajo, menospreciado, para exaltar ante aquellos que se creen sabios. Hermanos, el llamado específico y puntual al servicio en el ministerio no es por capacidad humana, no es por intelecto, no es por 50 seminarios. Y no estoy diciendo ahora que no es importante el seminario, porque muchos llegan a conocer de Dios y a entender el llamado de una forma como la de Moisés. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo fue con Moisés. Hay algo inquietante en el llamado de Moisés. Acompáñenme a Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Y vamos a darnos cuenta, ya hablé de mucha gente que fue llamado Pablo, Isaías, Jeremías, David, Samuel. Samuel, cuando es llamado, no entendía la voz de Dios, necesitaba alguien más viejo y experimentado, así como usted y como yo necesitamos alguien más viejo y experimentado que haya caminado con Dios es el Señor el que le está hablando, no se haga el loco.
Es el Señor el que te está llamando, ponle cuidado, dile aquí estoy, habla que tu siervo escucha. En ese momento Samuel necesitó a alguien también así, en medio de su llamado. Éxodo 3, 1 al 2, ¿qué dice? Acompáñenme y leamos todos al tiempo. Génesis, después del Génesis, ¿qué sigue? Éxodo, entonces ahí está en el libro enseguida. Génesis y Éxodo, listo. 3.1, ¿qué dice? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y no se consumía. ¿Qué vio? Una zarza prendida en candela y no se consumía. Si usted ve eso, ¿cómo queda? Así, copetón, periparado, queda así en shock, ¿sí o no? Eso no es normal, ¿o sí? Ver algo envuelto en candela y que no le pase nada. La zarza ardió en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: yo iré y veré esta grande. Yo iré y veré. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: uy, venga, si no alcanzo a darlo todo, pues permítame hacer esta tarea en esta mañana. Vuelva a leer el versículo 4. Va a leerlo, hace la tarea. Y la tarea es que ahora lo lea con su nombre. Usted se está imaginando la zarza ardiendo. Esa vaina no se quema. No se está haciendo ceniza, no se está chamuscando. Bota y bota candela, pero la zarza está normal. Está normal, intacta. Y de pronto usted escucha una voz del medio, una voz fuerte, una voz que lo hace temblar, que tal vez lo pone de rodillas, que le para todos los pelos. Y lo dice, ahora léalo con su nombre. Viendo Jehová que él iba a ver, está usted de chismoso y yo de chismoso estoy con la inquietud, ¿qué está pasando? Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, léalo con su nombre. A ver, versículo 4, 1, 2, 3. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Michael, Michael. Y él respondió, ¿será que tú y yo tenemos la misma actitud de Moisés? De que cuando nos llama le decimos, aquí estoy, Señor. Él le dice, aquí estoy. ¿Cuántas veces Dios te habrá llamado y tú inconscientemente llegas y haces inconsciente y consciente? Uy, no, eso es desvío de llamadas, eso es spam, esto no lo contesto. ¿Cuántas veces habrás hecho así con el llamado? ¿Cuántas veces te habrás negado a buscarle genuinamente? ¿Cuántas veces te habrás negado a hacer lo que te mandó a hacer? Te pidió una obra y tú no has querido hacerla. ¿Cuántas veces te has negado? La actitud de Moisés en este momento cuando es nombre, ¿cómo lo llamó Dios? ¿Lo llamó por otro nombre? Le dijo a Moisés, Pericles, Pericles. No, lo llamó por su nombre propio. Cuando Dios hace el llamado lo hace de manera directa, como lo hizo con Abraham. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, ve y haces. Cuando llama a Pablo, lo llama con su nombre, Saulo, Saulo. Cuando llamó a Samuel, él le dice, cuando él te llame, tú le dices, heme aquí, habla que tu siervo. Y ya sabes la traducción al indígena. ¿Cómo es la traducción al indígena? Dígame qué voy a hacer, que yo lo voy a hacer, Señor. ¿Qué hay que hacer? Que yo lo voy a hacer. Mande, que yo hago. Esa es la traducción al indígena. Mande, que yo hago. ¿Es tu actitud así frente a la voz de Dios? Dime qué voy a hacer, que lo voy a hacer. ¿Qué hay que hacer? Como cuando se encuentra uno con los amigos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hay que hacer? Estoy dispuesto a hacerlo. Si Dios hoy te llama, ¿estás dispuesto a hacer lo que Él te pida que hagas? Si Dios hoy te dijera, pon la mano sobre el arado, pero recuerda que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. ¿Cómo así? Sin mirar atrás.
Pero Señor, es que tengo que enterrar a mi papi y a mi mami, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hace 8 días nos enseñaban de que el Señor Jesucristo no tenía dónde recostar la cabeza, ¿cierto? Hermano, ¿usted está pensando más en la almohada que en el llamado? Es que si el llamado no viene acompañado de almohada, pues no voy a descansar bien, pastor. Es que si no viene acompañado el llamado de casa, de riqueza, de prosperidad y una economía reluciente, no sirve el llamado. Prefiero que me llamen a ser gerente, a ser pastor o a ser misionero. Y por debajo la profesión más hermosa que hay. La profesión más alta no es ser gerente, es ser siervo, es ser esclavo de Cristo. Esa es la profesión más grande que hay. Decía Spurgeon, los que dejan el púlpito por ir a servir en una presidencia están rebajando el llamado. Hermanos, la satisfacción más grande no es una casa, no es un carro, no es una cuenta con muchos ceros. Samuel hacía una pregunta hace 8 días y es bueno recordarla. Cuando estemos delante de aquel que nos llamó, ¿nos haremos presente con una corona o nos presentaremos con las manos vacías? Porque Él nos ha llamado a todos en cierta manera a servir, a evangelizar, a discipular. ¿Cómo estarán tus manos y las mías cuando nos presentemos delante de Él? ¿No te daría vergüenza llegar con las manos peladas? Si tú amas mucho a alguien y te invita a su matrimonio, ¿tú te atreverías a llegar sin un detalle? ¿O te daría pena? Uy, qué pena llegar sin regalo. Si nos da pena con alguien normal que amamos, ¿no nos debería dar pena con aquel que le entregó su vida por usted y por mí? ¿No nos debería dar algo de vergüenza saber que vamos con las manos vacías por no haber servido o por no haber hecho lo que nos llamó a hacer? ¿Estás posponiendo el llamado? Una buena pregunta para esta mañana. Pero volvamos a Moisés y reflexionemos un poco en estas 3 horas que nos quedan. Cuando usted lo llaman al teléfono tiene varias opciones. Puede contestar, no contestar, desviar la llamada o poner un mensaje, estoy ocupado. Moisés, ¿cómo respondió al llamado? ¿Cómo tú contestarías? ¿Cómo contestó Abraham? Salió de Ur de Caldea, del lugar que Dios le dijo que saliera, y fue al llamado. ¿Cómo contesta Moisés? Heme aquí. ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Qué respuesta tienes? ¿A qué edad Dios llamó a Abraham? Pregunta, ¿a qué edad Dios llamó a Abraham? ¿A qué edad llamó Dios a Moisés? A Moisés lo llamó de 80 años. Queridos, esto no es ahora que usted vaya a pensar, ay, no, entonces yo me voy a esperar hasta los 80. No, porque es que a veces nos creemos más inteligentes. Como a él lo llamó a los 80 y al otro como de 70, pues yo voy a esperar a David. ¿A qué edad lo llamó? ¿A qué edad llamó a David? Era el joven que pastoreaba, no tendría 13 años. Lo está llamando en niñez y adolescencia. ¿En qué edad llama a Samuel? Siendo un niño. Querido, el llamado no se hace de acuerdo a la edad. Quita el rótulo de ahí. Dios llama en cualquier edad. Así que no vaya a pensar que va a esperar hasta los 70 o hasta los 80 para ser llamado. Porque tal vez Él le está diciendo, te estoy llamando. Deja de desviar la llamada. No espere más años. ¿Para qué esperar tanto tiempo? ¿Para tener más dolores? Eso es lo único que vas a encontrar cuando rehusas el llamado del Señor. Ahora vemos que Moisés está allí. ¿Qué está haciendo Moisés en el versículo 1, 2 y 3? ¿Qué encuentra usted? ¿Qué está haciendo? ¿Moisés estaba ocupado? ¿Estaba haciendo algo? Sí, Moisés estaba ocupado. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama estando ocupado o desocupado. Cuando Dios llama a los primeros discípulos, a Pedro, a Juan, a Andrés, ¿estaban muy ocupados o estaban desocupados? Normalmente Dios cuando llama a alguien que está haciendo algo diferente a lo que es el ministerio. A uno los encuentra pescando,
a otros los encuentra pastoreando, a otros los encuentra con un rebaño propio o del papá, a otros los encuentra pastoreando como a Moisés, unas ovejas que no eran ni suyas. A otros los encuentra en una vida de mundanalidad, de torcida, como Abraham, tal vez como usted y como a mí cuando nos llamó a la salvación, de la misma forma. Pero nos llama y nos encuentra en un lugar donde estamos ocupados. Y ocupados en cosas que no son suyas. Porque si hubiéramos estado ocupados en sus cosas, pues nos llama, simplemente reconfirma un llamado que ya había hecho. Sería diferente, ¿cierto? Estamos con Moisés y sigue allí en los versículos que le estaba diciendo. Cuando Moisés está aquí pastoreando las ovejas de Jetro, ha llegado a ese punto, ¿por qué? Porque ha cometido un gran error. ¿Qué error había cometido Moisés? Había matado a un hombre. Cuando Dios llama a Moisés, lo llamó después de haber cometido un gran error. No lo llamó después de haber vivido la mejor vida para él. Cuando Dios llama a Abraham, ¿cómo lo llama? ¿Después de haber vivido una vida agradable para Dios o después de estar viviendo una vida de gran error para Dios? A ambos los llama después de un gran error. Como usted y como a mí, no nos ha llamado en el momento en que estábamos más santos y más perfectos y más ungidos. Normalmente nos ha llamado después de un gran error, de una vida de error, de una vida donde no le hemos reconocido, donde le hemos rechazado, donde hemos peleado con Él, donde nos hemos entregado al mundo, a la carnalidad, a la impureza, al pecado. Normalmente el llamado viene así. Pero también hay algo que me llama la atención en este llamado de Moisés que se parece mucho al de Abraham. Que a pesar de los errores que había cometido con su vida Moisés, Dios lo llamó a hacer algo grande para su reino. ¿Me está escuchando? Aún en medio de los grandes errores que había cometido Moisés, como matar a alguien, Dios lo estaba llamando para algo más grande, para un trabajo en su reino, al igual que Abraham. De la misma forma como cuando lo llamó a usted y a mí. Cuando miramos la vida de Moisés, un hombre de 80 años, podríamos decir, es un fracasado, pastoreando ovejas que no son suyas, viejo, un fracasado, no tiene riqueza propia, no tiene casa, no tiene carro, no tiene ni dónde caerse muerto. Podemos pensar que la vida de Moisés es un fracaso rotundo, pero Dios toma fracasados, como usted y como yo, para mostrar la utilidad de lo que Él puede hacer a través de alguien que es incapaz de hacer algo para Él. Tal vez usted y yo en muchas partes de nuestra vida hemos fracasado, hemos hecho cosas muy malas, quizás en algún momento venimos de pronto de matrimonios rotos, de vidas sin sentido, hemos fracasado como padres, como hijos, como esposos, en los negocios, en la vida, tal vez sí hemos fracasado. Pero Dios, su gracia abunda. Y su gracia abunda tanto, hermanos, que de cierta forma podríamos decir que Él tiene confianza, no en nosotros, en sí mismo, porque Él sabe lo que es capaz de hacer a través de un fracasado como Moisés, de un fracasado como yo, de un fracasado como usted. Esto no es del más útil, es del que se dispone. No es del más útil. El llamamiento de Moisés nos confronta. Mire el versículo 2 y 3. ¿Qué dice? ¿Cómo llega él al llamado? Versículo 2 y 3. Leamos la iglesia. ¿Qué dice? ¿Cómo es atrapado Moisés? ¿Cómo fue atrapado Moisés? ¿El ministerio de Moisés fue grande? ¿Es un ministerio grande? Es un ministerio grande. No es cualquier ministerio. Es considerado el profeta de profetas de los judíos. Es un ministerio grande. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo empieza el ministerio? Por el llamado. Sí, por el llamado. Pero ¿cómo llegó Moisés a ese llamado? ¿Qué había en su corazón? Toda la necesidad de querer saber quién es Dios. Miren, queridos, a veces
Hay gente que viene a la iglesia por curiosidad. ¿Sí le ha pasado? Ay, yo quiero ir como para chismosear, cómo es que predican allá, qué es lo que enseñan. Yo soy como de curioso. Y hay gente que en medio de su curiosidad termina envuelto como Moisés en un gran ministerio. Cuando yo conocí al Señor, yo quise saber más por curiosidad para poder refutar la Biblia. Y por curiosidad quedé entrometido en los negocios del Padre. Nunca mi pensar fue voy a ser pastor, porque también he entendido a través de las Escrituras que la autopromoción no es llamado. Pilas, porque hacer la autopromoción es simplemente querer estar en el lugar donde le digan bien, lo hiciste bien, enseñas muy bien, hablas como los ángeles, como les decía hace 8 días o 15 días. Ok, Moisés llega al llamado por algo que no es malo. Ay, es que la curiosidad mató al gato. Qué bueno que haya muerto ese gato porque terminó siendo un gran líder ministerial. Que mate la carne, que mate el orgullo, que mate la autosuficiencia, que mate la autojustificación y venga ahora la dependencia en Dios para hacer lo que Dios manda hacer. Moisés tiene curiosidad de ver una zarza. ¿Y qué dice Moisés? Voy a ver qué está pasando. Y esa curiosidad lo lleva a interactuar ¿con quién? Con Dios. Por curiosidad empezó a interactuar con Dios. Y después de que interactuó con Dios, ¿qué pasó? Escuchó su nombre con claridad a través de la voz de Dios. ¿Y cómo quedó? Enganchado. Aquí estoy, heme aquí. ¿Sabe qué, hermano? Si usted no ha sido llamado a un trabajo ministerial, lo invito a que busque la voz de Dios diciéndole: aquí estoy. Llámame por mi nombre y dime qué hay que hacer. Si usted no ha escuchado la voz de Dios y no es creyente, lo invito a que por curiosidad actúe como actuó Moisés. Vaya a la zarza que arde. La zarza que arde hoy en día, ¿cuál es? ¿Cuál es? El momento de a solas con Dios, de arrodillarse usted y abrir la Biblia y decirle: por curiosidad vengo. Quisiera oír que me llamas. Quisiera oír lo que hace mucho no oigo. No he oído que mi papá y que mi mamá realmente me amen. No he oído en mi vida sino de dolor, de sacrificio, de humillación. He sido rechazado. ¿Cómo te sientes después del rechazo? ¿Mal? ¿Cómo te sentirías si Dios te dice: yo no te rechazo, eres mío, me perteneces? Es que me abandonan mi papá y mi mamá, y que de pronto Dios te diga: aunque tu papi y tu mami te abandonen, yo soy tu Dios y te recojo como hijo. ¿Cómo sientes cuando oyes la voz de Dios llamándote y supliendo la necesidad que más gritabas y necesitabas que fuera suplida? Una buena pregunta en esta mañana. ¿Ves el llamado de Moisés? Así como el llamado de Pablo puede ser el tuyo, el llamado de Moisés puede ser el tuyo, o el llamado de Abraham. Tal vez la semana pasada muchos Dios les dijo: salga de su tierra y de su parentela y coja a su mujer y váyase. ¿Por qué? Porque vamos a un mejor lugar, deje de ir con sus padres. Tal vez algunos ya los llamó a eso. Y tenga que decir: sí, ya es hora. Es claridad que Dios me está hablando. Me está llamando y me está diciendo que salga de mi Ur de Caldea. A Moisés le está diciendo: salga de apacentar las ovejas de su suegro. ¿Y por qué, Dios? Porque te voy a dar las mías. Increíble, ¿no? Dios lo llamó para que ya no apacentara las ovejas de su suegro, sino para que apacentara las ovejas de su padre, de su verdadero padre. Y su verdadero padre no estaba en Egipto. Su verdadero padre no pertenecía a la familia de Faraón. Como en esta mañana tengo que decírselo a usted y me lo tengo que decir a mí. Nuestro padre no está en Egipto. Y las ovejas de nuestro padre no son las ovejas de Faraón, ni son las ovejas de nuestro suegro. ¿Ve la diferencia, hermano? Cuando Dios llama a algo mayor. A alguien que se cree insignificante. Porque luchamos mucho con eso. Es que yo no soy apto para el reino. Moisés tampoco lo era. David tampoco lo era. Pablo, menos, era un asesino. Era sicario de cristianos. Ninguno es apto para el reino de Dios.
El único que es apto y hábil y pasa la prueba, el examen para el reino de Dios es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso viene a dotarnos con su presencia todos los días y hasta el fin del mundo, para que podamos cumplir el propósito al cual nos llamó. Pregunto en esta mañana, ¿Dios te ha llamado a algo? ¿Y has dejado el asunto quieto? ¿Lo has dejado quieto? Sigamos mirando el llamado de Moisés y vamos a terminar. Yo veo que Moisés tiene curiosidad y a veces, para entender el llamado ministerial, necesita ser curioso. ¿Usted quiere saber si fue llamado al ministerio? Sea curioso. ¿Y cómo? Si ya es creyente, sirva en la iglesia. Empiece con la curiosidad de servir con los niños. Empiece con la curiosidad de servir con mujer. Empiece con la curiosidad de servir en un ministerio. Para darse cuenta, en medio de su curiosidad, si Dios lo está llamando y está reconfirmando y lo está dotando para que haga lo que usted no era capaz de hacer. Es que tengo una habilidad tremenda para enseñar, que sea de Dios y que no sea tu intelectualidad. Te vas a dar cuenta. Muchísimos hombres de Dios, pastores, misioneros, empezaron y entraron en el ministerio simplemente con el deseo de querer saber un poco más quién es Dios. Y se encontraron atrapados como Moisés, por curiosidad, con la voz de Dios llamándoles a hacer una tarea. Mira nuevamente el pasaje. En el versículo 3, la frase final que dice, ¿cómo llama Dios a Moisés? Por su nombre. Moisés ha escapado. Moisés está en un lugar donde cree que nadie lo va a encontrar, pero Dios lo encuentra allí, donde lo ha encontrado a usted y a mí también, en el lugar donde pensamos que nadie nos va a pillar, pastoreando ovejas que no le pertenecen. Pero me llama mucho la atención que lo llama por nombre propio. Y eso me muestra que Dios me llama con nombre propio por muestra de su amor. Que en el corazón de Dios está mi nombre. Hermano, en el corazón de Dios está su nombre. Por eso cuando lo llama, Él lo llama con amor. 15 días atrás veíamos que el llamado viene acompañado de bendición. Y vimos quién se beneficia del llamado. ¿Quién se benefició del llamado? ¿Dios o Moisés? ¿Quién se benefició del llamado? ¿Abraham o Dios? ¿Quién es el mayor beneficiado de ser llamado? ¿Dios o el hombre? Y cuando llama a Moisés, no es solamente para bendecirlo, así como llamó a Abraham para bendecirlo. ¿Cuántos se beneficiaron de la bendición de Moisés y de Abraham? Dios te llama para bendecirte y para que seas de bendición a otros. Para eso te llama Dios. Deja de pensar que te llama para bendecirte solo para que te sigas centrando en ti mismo. Dios te llama también para que seas de bendición a otros. En Juan capítulo 1 versículo 42, Dios también hace el llamado a un hombre llamado Simón. Y cuando lo llama, ¿cómo lo llama? Juan 1:42, y le trajo Jesús y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Allí Dios, Jesús, hace el llamado de manera directa y por nombre. Éxodo 3, versículo 9 al 12. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esta será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le da la claridad a Moisés. Muchos estaban orando y diciendo, necesitamos a alguien que venga a ayudarnos.
Y Dios escuchó la oración y llamó a alguien para que viniera a ayudarlos. Lo voy a decir más bien de otra forma. Llamó a alguien para ayudar al pueblo a través de ese alguien que llamó, porque el verdadero llamamiento es ese. Llamó a Moisés para Dios actuar a través de Moisés y liberar a través de Moisés, porque el único que libera es Dios. El llamado no descansa en mi fuerza y en mi capacidad de ejecutar o de hacer. Descansa en la habilidad de Dios, que tiene todo el poder para hacer lo imposible, lo que yo no soy capaz. ¿Tienes miedo de algo que no seas capaz de hacer y que Dios te haya pedido que hagas? Dios capacita, Dios da la sabiduría, Dios da la fuerza. Dios hace la obra a través del que llama y se dispone. ¿Estás dispuesto a experimentar eso? ¿Estás dispuesto a vivir eso? Eso es una verdadera relación con Dios. ¿Qué nos enseña este llamamiento? ¿Qué nos enseña para cerrar? Al igual que le dijo a Abraham, voy a estar contigo y te voy a guiar, igual que le dice a los hombres cuando los llama a la gran comisión, estaré todos los días con ustedes y hasta el fin del mundo, también Dios le dice a Moisés que no estará solo. Muchas cosas fracasan por el miedo de la soledad, o por el miedo de la incapacidad, o por el miedo del no sé. Y el mayor obstáculo para hacer lo que Dios nos demanda que hagamos somos nosotros mismos. Es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que, y tenemos un listado grande, es que la madrugada, es que el compromiso, es que leer, es que orar, tenemos muchas excusas. Pero somos el mayor obstáculo. Y si descanso en Dios, Dios derrumba todos los obstáculos que haya. Y me capacita en lo que no soy capaz para hacer lo que Él me pide. Tal vez algunos tenemos el deseo de servir al Señor. Tal vez algunos acá hemos sentido el llamado de Dios. Y tal vez ha venido la pregunta a nuestra mente, pero ¿quién soy yo para servirle? Acá hay otros mejores, acá hay otros hermanos que saben más Biblia, acá hay otros hermanos que son más santos que yo. Tal vez algunos tenemos una mano de excusas, de incapacidades y de improbabilidades en nuestra mente para ser gente que puede servirle a Dios. Y muchas veces nuestro necio corazón y el enemigo se va a encargar de recordarnos lo débiles, lo malos, lo inoportunos y lo ineficaces que somos, lo impertinentes y los grandes pecadores que somos. Tal vez muchos han escuchado la voz que no tienen que oír y en vez de darle una bofetada al diablo y dejarlo viendo un chispero, le han dado disgusto por escuchar la voz equivocada. Tú no puedes, tú no eres capaz, tú eres el perezoso, tú eres el impuro, pero acá hay gente más mejor que tú, mayor preparada. Tú eres incapaz. Si estás escuchando la voz de la negatividad, quiero decirte que no es la voz de Cristo. Quiero decirte que no es la voz del Espíritu Santo. Quiero decirte que es la voz de tu sucio corazón o el mismo enemigo hablándote para no cumplir el propósito con el cual Dios te llamó a ser salvo. Primero te llama a salvación y luego te llama al servicio. O muchas veces te llama a ser salvo con el mismo llamado al servicio, como a algunos les ha pasado. Esta mañana el Señor nos dice a cada uno de nosotros: yo a ustedes no los he llamado por lo que son, no los he llamado porque sean dignos, porque sean los mejores, no los he llamado porque no cometan errores, no les he llamado porque sean capaces, no los estoy llamando por lo que ustedes son, yo los llamo por lo que soy capaz de hacer a través de ustedes. No es su capacidad, dice Dios, es la mía. Si hoy recuerdo que Dios me llamó no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Él es capaz de hacer a través de mí, ¿por qué no descanso? ¿Por qué no descansar? Y al descansar ver cómo Dios hace lo que yo no soy capaz de hacer, imposibles. Yo nunca quise ser pastor, yo no quise ser predicador,
era terminar jugando en la NBA o siendo un abogado súper prestigioso con mucho dinero. Pero ver que Dios te llama estando ocupado, y estando ocupado te hace renunciar de aquello que te mantiene ocupado para que ahora te ocupes en lo que realmente tiene valor. Deja tus ovejas, Moisés, no son tuyas, te doy unas que son mías, para ser liberadas. ¿A qué te ha llamado Dios? Que no seas un cristiano calentasillas dominguero. ¿A qué te ha llamado Dios? Padre amado, te damos gracias en esta mañana por mostrarnos tu verdad, tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida y gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz. Tal vez algunos tengamos dudas al frente de lo que es ser llamado, pero claramente, Señor, a veces la curiosidad puede ser el mayor detonante para ver grandes hombres envueltos en tu servicio, así como ocurrió con Moisés. Señor, dame la curiosidad de servir, de participar, de ayudar, de entrenarme para el ministerio y tal vez en medio de ese entrenamiento oiga tu voz con claridad diciéndome cuál es el lugar que quieres que ocupe en el campo del servicio y del ministerio. Gracias hoy por incomodarme. Gracias hoy por darme a entender, Señor, que necesito tu vida y tu ayuda en mi vida para poder asumir la responsabilidad que me has llamado a hacer. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Damos gracias a las personas que nos están siguiendo en la transmisión y continuaremos estudiando el libro de Génesis en el capítulo 14 dentro de 8 días. Acompáñenos. Que Dios les bendiga.